Bueno, entonces vamos a hablar del principio de la vibración. Entonces, todo vibra y tiene una frecuencia. Entonces, ¿quién quiere iniciar sobre el tema de la materia física, la frecuencia, la vibración? ¿Qué tipo de vibraciones hay? ¿Cómo se interrelacionan cada uno? ¿Sí? ¿Cómo está la relación cerebro-corazón? ¿Cómo está el pensamiento, la emoción y los resultados? O sea que esto es un banquete que tenemos hoy. Tenemos un banquete para ponerlo en práctica, porque nada sacamos con venir aquí a teorizar si eso no lo ponemos en práctica todos los días. Realmente ese es nuestro motivo de estar aquí. Tener un punto de encuentro, en primer lugar, humano, en segundo lugar, de conocimiento y en tercer lugar, de proyección a la práctica diaria. Entonces, ¿quién quiere hablar sobre este tema? Bueno, empiezo yo. Ay, y por Quería fin hacer había un- arriesgado. Que Ikigai quiere empezar. Dejemos Quería Claro, hacer un listo. Ana Listo. estuvo la vez pasada. Listo, Entonces, listo. sí. Pero Entonces, Bueno. quería hacer un comentario antes de empezar. bueno, comentario. Un comentario. En la primera página de la número, esto es como 187, que habla de Sí, que habla de siembra semillas de bendición. Entonces dice que es hora de sembrar semillas en los corazones de la gente que nos rodea. Entonces eso ya como para irlo poniendo en práctica. Y habla de unas declaraciones que dice, por ejemplo, yo soy líder, no seguidor, escucho la voz de mi alma, por muchos nos en mi pasado hay un gran sí de mi futuro. Lo que hemos escuchado de todas las anteriores charlas que hemos tenido, las afirmaciones en lo posible hay que mantener siempre la parte positiva y no la negativa. Entonces, por ejemplo, dice, yo soy líder y yo llego hasta ahí, yo no repito tanto el no seguidor, sino yo soy líder, mantenerme en esa, lo de no seguidor es como una aclaración, o sea, como, ¿qué es lo contrario del líder? El no seguidor. Entonces, si voy a llevarlo al mundo de las afirmaciones, solamente repito, yo soy líder. Escucho la voz de mi alma, no está bien. Pues no es que esté mal el libro, no. Pongamos, por muchos no de mi pasado, hay un gran sí en mi futuro. Entonces, la afirmación que yo mantendría o mantengo, hay un gran sí en mi futuro, o sea, una actitud positiva. No vengas a hablarme de derrota y de fracaso. Está bien como por llevar la contraparte, por conocer la contraparte, pero siempre debo decir, yo hablo de victoria, fe y esperanza. Entonces, en la afirmación solamente repetir, yo hablo de victoria, fe y esperanza, por lo que hemos escuchado de que la mente no entiende el negativo. sí. Me importa para dónde voy, en mi vida se abren puertas de bendición porque soy imparable. Ese era ese comentario que quería Bueno, antes. una sugerencia para Richard. Entonces nos hace una frase que únicamente sea afirmativa, todas las cosas afirmativas para tenerla como un referente. Me parece muy interesante porque el cerebro no funciona en imágenes. Y si yo hablo de no piensen en una manzana roja, no piensen en una manzana roja, ¿en qué están pensando? En la manzana roja. Entonces dígale a un niño, no corra porque se cae. Entonces él entiende, corra para que se caiga. Y el niño corre y se cae. ¿Sí? Entonces, importante lo que dice Richard, me parece muy bueno que empecemos a trabajar esas afirmaciones. Entonces nos manda
Le pedimos el favor que nos haga esa frase para tenerla en cuenta y de vez en cuando aquí repetirlas, porque acordémonos que la repetición es una cosa fundamental en la memoria, Pues ¿sí? yo subrayé la parte positiva, creo que no quedó como bien bonito. Bueno, Pero le entonces le mando la damos esa foto. tarea a don Richard. Don Richard. Bueno, Bueno, ahora sí, Ikigai. Dejemos que Ikigai quiere hablar y usted, Richard, y yo no la queremos dejar Sí, hablar. Richard. No, no. Y además yo quiero, pero no es mucho, pues simplemente es como una parte introductoria, porque realmente el principio de la vibración eso es algo que es muy evidente. Pues físicamente todo se mueve, todo el universo se mueve. Sabemos que toda la materia está puesta por átomos, los átomos por electrones, y hay partículas muy pequeñitas, cada vez más pequeñas, y cada vez la ciencia encuentra una forma diferente a los átomos que siempre hemos visto de manera tradicional. Entonces, todo el movimiento energético que hay en todas esas partículas, pues nos muestra la vibración y nos demuestra que cosas muy sólidas, una mesa, una pared, tiene igual mucha vibración. Y me puse a oír unos estudios, bueno, no me acuerdo exactamente la fuente, pero los sonidos que hay de la Tierra y del universo, que son todos los sonidos que hay de las vibraciones que hay a nivel de todo lo que son las partículas. Entonces, eso piensa algo que a veces solamente creemos en la vibración de las cosas que se mueven, pero no en la materia que creemos inerte, entre comillas, que también tiene vibración. Entonces, como lo decía Toro también, la vibración se mide o tiene frecuencia y tiene intensidad, que son dos cosas diferentes, ¿no? La frecuencia es como el número de oscilaciones que puede tener un movimiento, y la intensidad es como la fuerza que tiene ese movimiento o esa vibración, por así decirlo. Bueno, él hablaba un poco de lo que muestran diferentes formas de vibrar, que el blanco y el negro, que ambos son ausencia de color, vibran, son opuestos, vibran igual, pero uno con alta vibración y el otro con una baja vibración. El blanco con la alta vibración y el negro con la baja vibración. En esa misma manera, me perdí por acá que decía, bueno, ahorita más adelante viene la parte de la vibración del negro, pero también habla de cómo se ve la materia, ¿no? Que la materia la podemos ver o caracterizar, por así decirlo. La parte física, pues la vemos con los átomos, el peso, la masa, todo lo medible, aunque la vibración y la medida también se están midiendo, sino como lo más tangible. Y la parte cuántica se mide con ondas, con energía y con la vibración. Ya pues creo que hace bastante tiempito, ya las ondas de por ejemplo, cuando uno está en pensamientos, que lo vimos en algunas otras de las reuniones que hemos tenido, están la beta, la alfa, la delta, que se miden realmente con el tipo de pensamientos y emociones que tenemos. Y eso es algo ya que es científicamente comprobado. También está claro que el corazón genera ondas electromagnéticas, y entonces una parte que me pareció muy interesante es cuando habla la unión de las vibraciones que hay del pensamiento cuando se unen con las vibraciones de la emoción y generan una tercera emoción que es mucho más intensa. Entonces, cuando hay vibraciones similares, obviamente se unen y son más fuertes y atraen las cosas. Cuando las vibraciones son
opuestas pierden la fuerza, la una contrarresta a la otra. Y él ponía el ejemplo de la onda cuando uno tira una piedra al agua, que cuando coinciden dos ondas se agrandan, pero cuando a veces compiten se pierde esas vibraciones. Hasta ahí yo iba muy bien y pues lo tengo como bastante claro. Y uno siempre dice que vibrar alto para que pues, la energía fluya, que cuando uno está de pronto en una baja vibración es porque cuando está negativo, cuando sus emociones no fluyen. Y él lo dice, ¿no? Los pensamientos negativos, ahí es cuando yo lo relaciono, se relaciona con el negro, vibran a una baja frecuencia, y los pensamientos positivos, la emoción buena, la alegría, vibran en frecuencia alta. Pero también entonces se habla de que en el plano espiritual, toda la vibración es la más elevada, ¿no? Cuando uno está en esa parte espiritual. Pero cuando uno está en la parte material, la vibración es más lenta. Y ya vemos el agua, que cuando vibra mucho, pues sale el vapor, y cuando es más densa, más bajo, sale el hielo. Que eso también se habló al principio. Si cuando es muy denso, la vibración es más baja, cuando es menos denso, la vibración es más alta. Pero entonces, ahí viene la parte donde dice que yo lo tengo acá resaltado, que uno cuando necesita como ver materializado, como esa visualidad, lo que uno vibra, tiene que bajar la vibración para que se vea materializado, como en el hielo. Entonces dice, le voy a leer este pedacito que me dejó como, para que las cosas se manifiesten en el plano material, la vibración debe ser más baja. Por eso en el plano espiritual todo es perfecto, la vibración es más elevada. En el plano material hay problemas porque la vibración es más baja. Entonces dice, cuando visualizamos nuestro objetivo, tarda un poco en llegar, porque el plano material la vibración es baja. Agua que baja su vibración y se convierte en hielo. La materia viaja más lenta porque tiene mucha masa. El agua fluye y el hielo no. Entonces cuando leo se forma como una inquietud. Si dice que para que se me materialice, tengo que bajar la vibración. Cuando yo quiero algo y lo quiero materializar, ahí se me enredó el asunto. ¿Cómo debo bajar la vibración? Interesante pregunta. Estaba mirando qué página es. 192. Ese es el quiz del cuento. ¿Cómo materializar? Pues sí, porque yo siempre pensaba que teníamos que vibrar y que sí, la parte espiritual y la vibración alta y todo. Y la teoría que se habla de la densidad, es decir, desde la parte de vista nadie concreta, muy racional, sí, lo denso vibra menos y lo menos vibra más, pero cuando se materializa ahí como que me perdí entre lo racional y en lo que estamos. Y yo le complementaría con otra, cosa. yo le complementaría con otra pregunta. ¿Y quién es el que materializa? ¿O cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso para que las cosas se materialicen? ¿De dónde parte? ¿Cómo? ¿Hacia dónde va? ¿De dónde vuelve? Etcétera, etcétera. Pues lo que yo vengo como asociando es que un pensamiento con una alta emoción
que lo hace, cuando yo ya siento lo que mi pensamiento lo siento hecho realidad, me lleva a la materialización de los deseos, pues de los anhelos que quiera. Y ambas son vibraciones altas, el deseo y la emoción, estoy con vibración alta. La otra pregunta, ¿cuáles son las dimensiones que se mueven en una materialización? ¿Cuántas son las dimensiones que se mueven en una materialización? ¿Y cómo es el circuito del movimiento para que eso se dé? Okay. Porque ahí está el quid. A ver, ¿quién quiere intervenir sobre eso? A ver, buenas noches, Venus. Que no la habíamos saludado. No la habíamos saludado. ¿Quién quiere intervenir en ese juego? Tenemos, si quieres, se las menciono para que ustedes empiecen a hacer un análisis de esos. Tenemos la quinta dimensión, que es el plano cuántico, el plano energético, el plano espiritual. Tenemos la cuarta dimensión, que es el subconsciente. Y tenemos la tercera dimensión, que es la parte física. Entonces, ¿cómo es el juego entre esas tres dimensiones para poder materializar las cosas? Pues yo lo que veo es mirando en el párrafo anterior, que pasa es que sí, de pronto hay un poco de confusión como en la reacción, pero lo que entiendo es que cuando se trabaja solamente en el plano material, las vibraciones más altas. Por eso, de alguna manera, pues hay que trabajar como más en el plano espiritual, que es más alta. ¿Cómo? Repítame, que yo entendí como raro. Sí, es que pues yo también la tengo, pues, o sea, tengo que leerlo como varias veces ese pedacito porque como que no la digerí bien, pero lo que entiendo yo es que nosotros si trabajamos solo en el plano material, que la vibración es más baja, dice que por eso en el plano material se demoran más dice, en el plano material hay problemas porque la vibración es más baja, o sea que nosotros tenemos o sea, lo que queremos en el plano material, tenemos que como mentalizarlo desde el plano espiritual, que la vibración es más alta. Dice, para que las cosas dice, por eso en el plano espiritual todo es perfecto y la vibración es más elevada. En el plano material hay problemas porque la vibración es más baja. O sea, nosotros ¿En qué página? vemos, ¿En qué página está, Richard? 192. Es antes del párrafo que estaba leyendo Ikigai. Es que yo creo que ahí un poquito está como enredada el párrafo. Dice, cuando visualizamos nuestro objetivo a veces tarda un poco en llegar porque en el plano material la vibración es baja. O sea, está justificando que si nosotros nos sentamos en el plano material, por eso a veces no se nos cumplen las cosas o nos demoramos mucho. Demasiado. Entonces, tenemos que, por eso en lo que hemos visto, tenemos que visualizarlo y sentirlo con una emoción alta. Y entonces ahí ya lo estamos acercando un poco al plano espiritual. Y pues ahí hace una comparación de lo de la gota, del agua. Pues yo ese pedacito sí no le puse mucha atención porque como que se tiende uno a confundir un poco.
pero donde le centré la atención fue, dice la partecita cuando dice, cuando visualizamos nuestro objetivo, a veces tarda un poco en llegar porque en el plano material la vibración es baja. O sea, Ajá. si nos centramos en el plano material, Bueno, en nuestro deseo físico acá, pues se demora más porque esa vibración es baja. Tara, a ver, que quiere intervenir Tara. a ver. Yo tengo un planteamiento. Si nosotros estamos en la parte física únicamente, nuestra vibración es baja y la posibilidad que se cumplan nuestros deseos no se da porque no hemos trabajado con la segunda dimensión. ¿Cuál es la segunda dimensión? Nuestro subconsciente. ¿Qué está en el subconsciente? Nuestras creencias. Por ejemplo, no te rías mucho porque vas a llorar luego. Esa es una creencia que a muchos nos han metido y entonces, bueno, yo ya pude como que soltarla y ya me puedo reír a carcajada y no pienso que algo me va a pasar, pero durante mucho tiempo pensé que si me reía mucho, algo malo iba a pasar posteriormente que me iba a hacer además llorar y terminaba llorando, porque yo misma me ocasionaba la situación. Entonces, evidentemente, si nosotros no hacemos esa conexión entre la mente, donde está toda nuestra parte espiritual, digámoslo así, que tiene que ver con todo ese crecimiento que hemos hecho, y nuestro corazón, donde si no hacemos esa conexión y nos quedamos solamente en lo físico, es imposible que nuestros sueños se cumplan porque las creencias no nos lo permiten. Por eso es importante trabajar en conexión con nuestro corazón, entendiendo que como lo habíamos dicho en otras reuniones, en ese corazón hay un cerebro que es el que está manejando nuestras emociones. Y ese cerebro es el que nos ayuda precisamente a conectarlo con la parte espiritual. Así lo entiendo yo, de esa manera lo entiendo yo. De esa manera puedo solucionar el dilema en el que nos encontramos. Otra pregunta, ¿dónde se crean las cosas? ¿Dónde se crean las cosas materiales para que se vuelvan una realidad? En la quinta dimensión. En la quinta dimensión. La quinta dimensión. Claro. Ahí es donde se crean. Si no llegamos a la quinta dimensión, Sí, no, se van a crear. porque acordémonos, el universo es 99.9999% energía. Ajá. Y 0.00001 materia. O sea, ¿quién crea todo? La energía. Pero ¿de dónde parte esa energía? Yo creo con que dejemos claro esto hoy, hemos hecho una ganancia espectacular. Lo que hemos visto y lo que veíamos por ahí con Greg Braden es que todo lo que ha sido creado, o sea, primero primero existió en el pensamiento de alguien. Exacto. Entonces, y complementando con esto, cuando alguien tiene la intención de hacer algo o el deseo de crear algo, si le pone una buena actitud, o sea, una vibración alta, lo más seguro es que se logre llegar a término. Pero si se deja llevar por las dudas, la duda o el pesimismo, que es la parte donde el ego está influyendo, o el medio externo, las dudas que le metan los que estén alrededor, es más probable que no se lleve a término, no se logre concluir. Entonces, por eso
cuando aquí habla de cuando visualizamos nuestro objetivo, a veces tarda un poco en llegar porque en el plano material la vibración es más baja, es cuando nos dejamos invadir de la experiencia de los demás y nuestras dudas y los temores, entonces ahí la cosa no concluye. Pero cualquier cosa que se haya creado, primero apareció en el pensamiento. Bueno, o sea que el origen está en el pensamiento, pero la ejecución está donde, bueno, ya la materialización. ¿Quién es el que define la materialización? La espiritualidad. Ahí es donde se crean las El cosas. universo. Tampoco, pero ¿quién es el que crea? Somos dioses. Somos dioses. acordemos. Yo, pero ¿cuál yo? ¿El mental? No, el subconsciente, ¿no? Ahí tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Quién es el El que espíritu, da el la última espíritu. palabra? Arriba. El Allá es espíritu. donde se crea, Claro. pero tiene que pasar por dónde. Si no hay una coherencia entre corazón el y mente. pensamiento y el La alma. triada. ¿Y cuál es el alma? ¿Qué Tiene es que el estar alma? en la Mente. triada. Neo, ¿Cómo? la El triada. subconsciente. La ¿Cuál es triada el que, alma? la triada que es, en la Biblia lo enseñan, es de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Es Bueno, pensamiento, emoción y verbo. y Entre verbo. los tres crean. Entre los tres crean, que es la triada perfecta. Cuando hacemos conexión con corazón, con la emoción en sí es la que crea. La otra se demora mucho más en actuar, podemos pensarlo, pero si no le ponemos emoción, no hay creación. Tenemos que ponerle el corazoncito. Exactamente, el alma es la emoción. No hay más. El alma. ¿Y dónde está el alma? En el cerebro. ¿Dónde está el alma? En el corazón. En el corazón. Acuérdense que ahí mismo lo dicen, que hay una energía electromagnética 1000 veces más poderosa que el cerebro. O sea, la emoción es 1000 veces más poderosa que el cerebro. Las ondas cerebrales son muy buenas y el pensamiento es muy bueno, pero si no le ponemos ese corazón, esa emoción, que es la cuarta, el corazón está ¿qué? La cuarta dimensión. Ahí está el subconsciente. El subconsciente, ahí es donde están las emociones, están los comportamientos, las conductas, ¿sí? Y están los hábitos que ya se vuelven mecánicos, ¿sí? Porque los hábitos están más en relación al cerebro reptil, ¿sí? O sea, la acción, ya lo mecaniza. Pero el subconsciente, la emoción está más en el corazón. Entonces, ¿de dónde parte todo? Acordemos que el pensamiento es un flujo de energía intra e interpersonal y un flujo de información. Esa información va al corazón donde está la emoción. Y la emoción, si tengo emociones negativas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo tengo unos deseos en el cerebro. ¿Qué es lo que uno tiene? Lo que decía Bruce Lipton, tenemos anhelos y deseos. Esa es la vibración de los anhelos y deseos que son conscientes. Y llegamos al corazón y tenemos emociones negativas. ¿Y qué nos va a resultar? Suáquete, nos tumba los anhelos y deseos y que aparecen los hábitos y comportamientos.
¿Y de dónde vienen los hábitos y comportamientos? De nuestras creencias. Lo que decía Tara, yo creía que si me reía mucho, después me venía el llanto. Y seguro que cuando tenía esa creencia, a los 2 o 3 días estaba llorando, quién sabe por qué. Porque programaba su subconsciente para llorar y no para reír. Y el derecho a reír lo tenemos nosotros. El derecho a gozar la vida lo tenemos nosotros. El derecho a ser felices lo tenemos nosotros. Pero nosotros mismos nos saboteamos nuestra vida con nuestras creencias. Entonces, ahí está. ¿Cuál vibra más entre el corazón y el cerebro? El corazón. El corazón. Pero puede vibrar para un lado o para otro. Porque el que determina esas vibraciones son nuestras emociones. Si tenemos emociones negativas de ira, de envidia, de tristeza, de todo, de celos, pues ¿qué va a funcionar? Lo que nos está dando esas emociones y no los anhelos y deseos. Entonces, por eso tenemos que hacer una coherencia, lo que decía Greg Brader, hacer una coherencia cerebro-corazón. ¿Cómo? Que nuestras emociones estén en relación con nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos subconscientes estén en relación con nuestros pensamientos conscientes para que haya coherencia cerebro-corazón y que la vibración se potencie, porque si no se anula. Tenemos un deseo grandísimo de ser feliz y llega y vivo de la envidia y la ira. Vivo no, sino tengo en el subconsciente eso, y eso es lo que me rige mi propia vida, porque el que rige la vida es el subconsciente. Entonces, mire la importancia de este principio que si no lo entendemos claramente, seguimos haciendo divagaciones teóricas. Entonces, con que salgamos con la convicción que en el corazón está la emoción y en el cerebro está la vibración, o sea, una cuestión eléctrica y en el corazón es magnética y lo magnético es más poderoso que lo eléctrico y es la que determina las cosas. Entonces, ahí está. ¿Queda claro ese concepto? Sí, yo quería compartir una anécdota que tuve. Yo, cuando estaba trabajando en la planta, llegó una temporada que teníamos comités, casi todo el día en comités. Y en ese mismo tiempo me llegó como una inseguridad, no sé, tal vez el haber pasado los 50 años, empecé como que ya me enfermé de esto, de aquello, de tal, y tanto que me salió una carnosidad aquí en donde terminan las costillas, y fui a donde el médico y le dije, mire, es que tengo esto aquí. Me dijo, ¿cuántos años tiene? 50, 51. Digo, no, todos los hombres les sale esa vaina a los 50 años. Yo, bueno, pero sí me pasé mis malos ratos porque yo pensé que tenía cáncer y no sé qué más pendejadas. El hecho es que por esas mismas temporadas, pues, por los mismos complejos que uno anda pensando, se me empezó a subir la tensión un poco. Entonces, llegué a notar, ya después de me echó casi 6 meses pensando que qué más no tenía yo, me di cuenta que los días que yo tenía comités tan largos en la planta, porque salía del comité de planta, del técnico, luego que el comité de la aseguradora, luego que el comité ambiental, entonces prácticamente yo duraba todo el día sentado en la oficina, y uno lógico que
tener la atención en un comité tanto tiempo no lo hace uno y empieza la mente a volar. Y entonces empieza uno a hacerse, empezaba yo a hacerme el escaneo corporal, y ahora qué tendría aquí, qué tendría allá. Claro, siempre que llegaba de un día de comités, mi tensión estaba sobre 150, 120 más o menos. Y el día que no había comités, que me la pasaba yo en un taller, iba a una oficina, iba a la otra, estaba, mejor dicho, yo en mi ambiente, me tomaba la atención por la tarde 110, 70. Entonces, y creo que a Ramiro le conté esa época, porque eso fue hace como 5 años y yo llegaba medio asustado con cara de miedo donde Ramiro, ¿qué puedo hacer? Y Ramiro me decía, no friegue, pero usted no tiene edad para tener tensión alta. Y me empecé a dar cuenta que estaba influyendo mucho cuando no tenía, cuando mi mente no estaba distraída en una actividad u otra, o sea, todo el día en comité, entonces empezaba mi mente a volar y claro, yo llegaba con una tensión de 150, 145 y ya me empezaba yo a asustar. Y el día que tenía yo, no habían comités y estaba yo centrado en mis actividades, haciendo una cosa, iba a los talleres, programaba alguna cosa. Cuando estaba en mi trabajo, mi tensión era normal, 110, 70. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que realmente la mente, si uno no la maneja, le hace uno un desastre en la vida. Entonces, ese quería comentar a raíz de esto que estamos viendo. Ajá. Pues Entonces, es un claro ejemplo de las creencias, ¿no? Sí. Entonces llegamos a los 50 y quién sabe qué nos va a pasar, o llegamos a los 40, entonces las mujeres hablan de la crisis de los 40, los hombres les da más duro los 50, es decir, es una serie de creencias, pero sí hay una cosa bien importante que dice Richard y es que mantener en control a la loca de la casa, que es la mente, es muy complejo. Eso es muy complejo, realmente la loca de la casa es la mente. Entonces, cuando hace varios capítulos atrás hablamos de las creencias, era eso lo que estábamos viendo, cuáles son las creencias que tenemos en relación a toda la cantidad de cosas en la vida, porque es que tenemos creencias en relación a muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Para poderlas ir quitando. Y claro, de las creencias depende que nosotros nos creamos los comportamientos, las acciones, algunas muy anómalas y otras pues positivas cuando somos capaces de subir la vibración en esa conexión que tenemos del pensamiento con el corazón, de la mente con el corazón. uh-huh. Yo quiero hacer una pregunta, solo algo que no me quedó claro. Y es A ver, que estamos hablando que la vibración la vibración positiva es el plano espiritual y la vibración negativa es el plano material, ¿cierto? Más sin embargo, entonces de pronto y lo comparan con el ejemplo de la guitarra, porque en el libro lo hablan de la guitarra que cuando se toca las cuerdas, ¿cierto? Entonces que una cuerda emite una vibración más alta que otra. Entendí yo que cuando hay mayor meditación hay mayor vibración, pero de pronto cuando pienso respecto al ejemplo de la guitarra no me queda claro porque entre más vibras, se supone que cuando uno medita hay tranquilidad, ¿sí me entiende? Yo pensaría que si uno medita y uno está como en cierto estado, pues tendería a estar todo más bajo, no más alto, es contrario, me queda como la duda porque es contrario, entre uno más medita o está más tranquilo, entendería que la vibración es más alta, es opuesto. A ver, ¿Está bien? Tara quiere aclarar. Cuando uno medita Venus, la vibración es mucho más alta. Okay. Es más alta. La meditación no nos lleva a vibraciones bajas, por el contrario, la meditación nos lleva a vibraciones altas. Precisamente porque estamos haciendo una conexión en el aquí y en el ahora y todo nuestro ser está en calma, en reposo. Claro, no quiere decir que no pasan pensamientos, pero esos pensamientos los estamos manejando.
Cuando nosotros nos estamos concentrando únicamente en lo material, es cuando hablamos de que tenemos una vibración baja. No hemos podido subirla a los niveles de la espiritualidad. Tal vez es porque de pronto desde la racionalidad la vibración se relaciona con movimiento. ¿Sí me entiendes? Entre más movimiento hay, habrá mayor vibración, pero aquí el concepto es opuesto, es contrario en lo que estamos viendo. Pues Pues yo- yo- yo también he tenido esa disertación, pero lo que entiendo yo que se refiere es que vibrar alto se refiere a nuestras emociones, o sea, nuestras emociones de amor, alegría, solidaridad, todo eso es una vibración alta y se va directamente al cerebro. Nosotros cuando meditamos realmente lo que es la pulsación del corazón y el ritmo respiratorio baja porque estamos relajándonos. Entonces, no, como que no es lo mismo lo de vibración o la frecuencia cardíaca y respiratoria, porque ahí nosotros entenderíamos que estamos en una vibración más baja y resulta que cuando decimos que vibración alta nos referimos a la calidad de vida que estamos teniendo en el momento porque estamos con emociones altas. Las emociones que se llama vibración alta y que manejan nuestro cerebro, pues está pues el amor, la compasión, todo eso es vibrar alto, pero está refiriendo a nuestras emociones y nuestro estado de ánimo, que es diferente a nuestro ritmo cardíaco, porque nosotros cuando estamos tranquilos, cuando estamos serenos, pues el corazón está en una frecuencia pues Más baja. normal, no, baja, normal. En cambio, si estamos en una vibración de angustia, de susto, pues el corazón se acelera. Entonces nosotros como que se nos cruzan esos dos conceptos ahí, porque una cosa es nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria, que es diferente a las frecuencias que maneja el cerebro con las emociones. Pues más o menos así es que yo lo manejo, porque a mí también se me cruzaba ese concepto ahí de vibración alta y baja. Ikigai quería opinar. Lo que yo pienso es que la frecuencia se aumenta porque casi entre ellas y se van creciendo las ondas. En cambio, cuando es baja, es porque una onda disminuye la otra. Como lo estaba diciendo Richard, no tiene que ver con la parte física del cuerpo, como tal del movimiento, sino de la unión de las ondas, la armonización de las ondas. Yo había encontrado algo cuando estaba buscando el de la frecuencia, donde dice que cuando hay una distancia mayor entre una onda y otra, es que la frecuencia es más baja, porque hay distancia, no son armónicas, no son organizadas las ondas, entonces la frecuencia, porque no hay, cuando son cuando van como en el mismo sentido, en la misma armonía, son organizadas, entonces las ondas se agrandan y la frecuencia aumenta, que es lo que pasa cuando uno está, que también lo veíamos en alguna de las charlas pasadas, cuando mostraba las frecuencias, cuando se sincronizaban, cuando las personas hacían un ejercicio, creo que era con Bruce, que la persona se relajaba y medían sus ondas y con la frecuencia, corazón, la onda aumentaba, pero cuando hay mucha distancia entre las ondas, la frecuencia bajaba, más o menos. Acordémonos de Joe Dispenza en sus investigaciones y habla de las ondas gamma. ¿Se acuerdan de eso? Cuando las personas entran en la meditación, ¿qué sucede? Se desconectan del espacio, del tiempo,
de la persona. Y entran en otra dimensión que es netamente energética. La energía vibra a unas frecuencias muy altas. Y él lo demostraba cuando estaban meditando colectivamente, grupos donde encontraba personas que entraban en ondas gamma que podían ser de 200 y hasta más, hasta 400 ciclos por segundo, o por minuto, perdón, por minuto. Entonces, esas ondas esas personas entraban como en una éxtasis, que se transportaban a otra dimensión, y en esa dimensión podían conseguir milagros de curaciones de cánceres, de enfermedades muy complicadas. Y eso lo demuestra, y hay un libro que se lo recomiendo de Joe Dispenza que se llama Sobrenatural. Ahí habla de todos los milagros que se sucedían en esos trabajos y las investigaciones que se hacían a través de resonancia nuclear magnética, de electroencefalogramas que mostraban ese tipo de frecuencia y la sincronización. Entonces, es como le digo, es como un efecto paradójico. La tranquilidad, el sistema parasimpático empieza a actuar, pero empieza la coordinación entre cerebro y corazón, se conecta ese cerebro cardíaco y lo lleva a entrar en la quinta dimensión. Pero eso no quiere decir de que en la quinta dimensión esté uno, sino al contrario, pueden estar en un éxtasis, o sea, en como una onda mística que entra y puede percibir cosas que no las puede percibir en la tercera dimensión, que es en la materialidad. Sí, yo no sé si queda claro este punto de las vibraciones. Stephen, ¿quería hablar? Stephen. No, pues era precisamente que lo que tenía entendido no es que la vibración precisamente uno baje esa vibración desde el campo energético, ¿sí? Lo que hace uno es estabilizar o permitir que esas ondas cerebrales empiecen a bajar para lograr esa armonización entre lo que es el cerebro y corazón, para que desde ahí la misma energía o el campo vibracional pues empiece a aumentarse. Porque cuando logramos sincronizar cerebro y corazón, empezamos a vibrar en una frecuencia de amor. Por lo tanto, la vibración en la que estamos cuando empezamos a hacer esos procesos meditativos empieza a avanzar. Entonces era como ese acote que ahorita Nio pues explicó mucho más técnico y científicamente, pero sí era hacia eso, o sea, porque a veces tendemos como a confundir las vibraciones frente a la relajación, entre comillas, que se produce cuando hacemos esa meditación, o por lo menos cuando logramos generar unos procesos de respiración consciente, y que ese es el objetivo, que podamos nosotros ir bajando esas ondas cerebrales para, como lo mencionaba también Ikigai, poder generar esa armonización entre las ondas y que podamos hacer esa sincronización mente-corazonera, como ese acote que Nio ahorita lo profundizó. Uh-huh. Sí. Seguimos. Bueno, a ver quién quiere opinar más sobre esto. Yo quisiera opinar. A ver, vos. Bueno, pues yo quiero aquí comenzar una acotación desde el punto de vista de la encendido de la glándula pineal. Entonces, en la práctica pinealista se hace el ejercicio del encendido de la glándula pineal, se hace el otro ejercicio posterior que es el encendido hemisférico cerebral. Posterior a eso se hace la conexión con la fuente, conexión con Dios,
a través de ese ejercicio, y por esa conexión se establece aquí en el centro cardíaco pues una energía o conexión que se visualiza como una esfera de color oro rosa. Ajá. Y en ese momento comenzamos a colocar en la malla electromagnética, en lo invisible, mis creaciones, mis pensamientos creativos, mis deseos, anhelos, ¿sí? Y de esa manera se establece una vibración perfecta para que esa creación que se dejó en la malla electromagnética, pues se da ya, porque pues el tiempo y el momento será decidido pues por el universo, ¿no? Por Dios. Entonces, esa era como una acotación que quería hacer desde muy puntualmente de la glándula pineal, o sea, de los pinealistas. Ujú. Pues eso es bien complejo, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Yo no le capté muy bien, ¿por qué no me repite los pasos? Porque, ¿sí? Yo, Bueno, primero, lo que pasa es que en esa técnica, lo primero que se coloca es una música que va ajá, a generar una resonancia de ondas especiales. Una vez ahí se establece una relajación. ajá, Cuando está uno en un estado relajado, ujú, sencillamente da la orden creativa de que la glándula pineal se encienda, sintiéndola como una luz en el centro del cerebro. Se puede visualizar o no visualizar con los ojos cerrados, obviamente. ujú. Una vez, aun cuando no se vea, se continúa dando la segunda orden creativa, que es la iluminación hemisférica cerebral. Y para que la iluminación hemisférica cerebral se realice equidistante o de forma homogénea en ambos hemisferios, pues puede uno ensayar haciendo vibrar esa glándula pineal hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, y de esta forma obtener una iluminación hemisférica cerebral. La iluminación hemisférica cerebral genera una radiación especial, y en ese momento es cuando se establece la conexión con la fuente. La fuente aquí la llamamos, llámela universo, Dios, como quiera, ¿sí? Y por esa interacción de haber hecho ese ejercicio, ya se establece en el centro cardíaco un sol incandescente de color amarillo rosa, el cual puedo yo también expander o compartir con todos los seres que están a mi alrededor, o hasta con el mundo entero, si eso es lo que yo quiero, con mi ciudad, con mi país, ¿sí? Con el planeta. Y posteriormente viene otra acción que es sentir que esos rayos arcoíris cuando ya se ha establecido la conexión, vienen a invadir todo el espacio donde yo estoy. A través de las yemas de mis dedos pueden salir esas finos hilos de rayos arcoíricos. Posteriormente hay una acción que es como para un sellado electrónico, que es a través desde la planta de los pies, una espiral violeta eléctrica la siente uno, que en forma ascendente esa espiral violeta eléctrica. Ese es un sellado electrónico pues para evitar anomalías. Y en ese momento es cuando yo ya doy mis órdenes creativas, en positivo obviamente, y las dejo en esa malla electromagnética. Oiga, yo creo que pues ahí está una interesante que un día podamos hacer una meditación, si todos están de acuerdo, una meditación de la glándula pineal como una práctica más del aprendizaje, ¿no es cierto?
¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? Que para una próxima, Sí. que yo no sé tiempos, ¿cómo estamos? Muéstreme a ver cómo estamos de tiempo. No, ya estamos pasando. Ya. Faltan 20 minutos. No, yo creo que ya hoy con que cerremos con este aspecto de la vibración, pero para una próxima podemos hacer una meditación que vos nos las dirija. ¿Le parece? Pues tengo unas grabaciones O bueno, que van indicando paso a paso la perfecto. metodología. Pero yo también puedo hacer una meditación guiada acá, pues para que lo podamos. Pero me parece que ya con la música especial y todo, pues hay yo les voy a dejar en el chat algunos métodos que hay. Sí, me parece bien, Que practiquemos. porque eso es la glándula pineal, es muy poderosa, supremamente poderosa, y ese es el centro, yo creo que la conexión con la energía también, con el chakra alto, que no sé cómo es que se llama, hay el octavo chakra, como eso tiene un nombre, o sea, el chakra que queda, no, el de la corona no, uno que queda como a 2 palmos de la, ¿cómo? De la comunicación con el Con el universo. universo. Entonces ese es la glándula pineal juega un papel fundamental en eso. Bueno, entonces yo creo que pues dejemos esa inquietud y que nos colabore con enviarnos esa información para conocerla. Yo no conozco muy bien de eso. Bueno, Pero sí es interesante hacer práctica de lo que estamos viendo. sí, señor. Sí, señor. Entonces, para ir cerrando, el principio de la vibración, entonces, ¿quién quiere hacer una pequeña síntesis donde redondeemos todo y veamos el sentido práctico de todo esto? ¿Quién le gustaría hacer ese cierre? ¿Alguien? Yo quisiera compartirles algo. A Sofía, cuéntanos. Este fin de semana estuvimos con Queen en un seminario con una coach, y ella durante todo el tiempo nos mantuvo con la vibración en alto. Nunca llegó a tocar las emociones, nunca llegó a bajarlas, sino al contrario, desde que llegábamos nos tenía con música para elevar la vibración, nos tenía meditaciones, las actividades que nos hizo fueron impresionantes fueron 3 días donde era música, meditaciones, creación todo el tiempo, porque ya lo que trabaja es la abundancia. Entonces nos tuvo todo el tiempo en creación en la 5ª dimensión, de una forma espectacular. Como el grupo era grande, el grupo era grandote, entonces, ¿qué hacía ella? Aprovechar la energía del grupo, que era inmensamente grande, éramos en total como 1,400 personas, creo, con su equipo de trabajo. Entonces, aprovechando toda esa energía, todo el tiempo hizo creación, todo el tiempo. Ella trabajó en la 5ª dimensión. ¿Y eso Era impresionante. Llegamos más o menos 8:30. A las 9:30 llegaba ella y nos mantenían hasta las 8, casi 7:30.
8 de la noche. Tienes para Alguien- garantizar que yo te haya dejado abierto. Alguien apagar el Para audio. garantizar que yo te haya dejado abierto. Ikigai. Alguien, Ikigai, sí. Ikigai. Sí, ella nos mantuvo todo el tiempo en esa quinta, en esa creación permanente de esa quinta dimensión. Fue Ajá. espectacular, espectacular. Y nunca dejar, ella no dio pie para hablar de como de cosas malas o de cosas de baja vibración, nada. Todo el Ujú. tiempo habló de abundancia, si no se hablara obligatoriamente de riqueza, pero todo el tiempo y los conferencistas que nos llevó también. Nos hablaron precisamente de epigenética, de todos los cambios, pero todo el tiempo ella nos trató de mantener con música elevada. Elevada es elevada. Fueron 3 días de creación espectacular. Y es meditación, música. Eso fue lo que nos trabajó ella. Y ejercicios de cómo desprendernos de emociones negativas, pero con ejercicios prácticos. Y nos daba, pues nos hizo uno súper precioso. Quincy me ayuda con el Sí. atrapasueños. Espectacular. Fue una de energía de crear con un atrapasueños y donde escribíamos ahí nuestros sueños, pero era cómo energizar esas cosas que ella nos daba y cómo crear y a través de la voz gritando cada cosa que nosotros queríamos, gritando para potencializar esa vibración y esa energía. Les quería compartir eso. Y gracias, Sofía. Pues yo voy a complementar un poquito como de lo que más me llamó la atención. El evento fue, para Richard que preguntó, fue en Bogotá. Es una coach que se llama Tatiana Arias, no sé si la conocen. Ella tiene un movimiento sobre todo de mujeres. Hizo 2 partes del evento, pero en la primera habían hombres y mujeres y en la segunda, el último día, éramos solo mujeres. Pues ella nos enseñó apertura de los canales. Y me llamaba mucho la atención cómo el extender los brazos hacia arriba como en forma de V, así como cuando hay un campeón que gana una carrera y lo primero que hace es una extensión de brazos, exactamente así como está haciendo Igaki, pero los mantiene arriba. Eso hace que haya como una especie de apertura, como el simbolismo de la apertura hacia lo divino. Nos habló también de la energía sexual, cómo la energía sexual es una forma, aunque no se centró en eso, sino fue a raíz de una pregunta, cómo es la energía sexual y a partir esa es una de las formas de manifestar, pero ella mencionaba que así tengamos nuestros canales bloqueados, la energía sexual materializa o materializa y no se necesita tener pareja para crear desde la energía sexual. Igualmente habló sobre la energía, equilibrar la energía masculina y femenina. Y lo que yo le entiendo es que también si tenemos equilibradas esas 2 energías, porque todos los seres humanos tenemos esas energías, la masculina y la femenina, si las tenemos equilibradas, materializamos. Entonces, bueno, nos hacía muchos ejercicios y el otro tema era pues compartir con todas las personas. Cada una nos dio, en unos momentos había como temas de interacción con otras personas y nos enseñaban pues cosas nuevas, ¿no? Era como si la información que cada una necesitaba le llegara. Le llegaba en ese momento. Hizo hartos anclajes. El tema del anclaje para mí es nuevo, pero entonces llegaba, hacía los ejercicios y decía, ahora vamos a anclar. Y entonces anclaba como cosas, me imagino que en el inconsciente, para sobre todo, ella enfatizó mucho en la confianza, en la confianza que tenemos cada uno de nosotros y en el poder de creación. Que a pesar de que exista el miedo, la duda y otras cosas limitantes de creencias, que lo que prime,
O sea, siempre hay una dualidad, ¿no? Y todos como seres humanos muchas veces tenemos miedo al cambio, pero lo que prime sea nosotros esa confianza y que lo podemos lograr y ahí se materializaba. Ahí hizo unos ejercicios muy buenos que me gustó, era sacudir todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, sacudir las manos, voy a abrir un poquito la cámara. Entonces, por ejemplo, nos hizo un ejercicio de sacudir las manos, entonces nos hacía, sacudan fuerte la mano derecha. Entonces sacudíamos mientras seguíamos hablando de otra cosa y después parábamos y comparábamos la energía de la mano derecha con la izquierda, que creo que eso es neurociencia, pues obviamente la energía de la mano que se sacudía ustedes lo pueden hacer el ejercicio, es súper elevada comparada con la que no. Entonces nos enseñó un ejercicio de sacudirnos, nos hizo como una cosa de transmutación del fuego, escribíamos. Ese ejercicio me llamó harto la atención, escribíamos como algún evento que nos limitaba, pero que de pronto era como doloroso para nosotras. Entonces nos dejaba escribir 30 segundos y a los 30 segundos, como para que no trascendiéramos a la emoción del llanto, ella paraba y nos hacía sacudirnos y todas brincábamos, saltábamos y otra vez 30 segundos. Y así lo repitió, no me acuerdo si fueron, ¿cuántas veces fueron, Sofía? 6 veces, 6 veces. No me acuerdo, 3 veces en el papel y solamente 30 segundos escribiendo y finalmente ese papelito se iba al fuego para transmutarlo, pero ella no permitía, en ese ejercicio lo que hizo era sacar lo que a uno le molesta o la parte como negativa de que uno tiene limitantes en su cabeza, pero no dejaba lo que dijo Sofía, trascender a la emoción del llanto y la sacudida, no, eso fue una cosa fenomenal. Cada vez que nos hacía la sacudida todo se sentía como se potencializaba la energía en ese auditorio. Pues en realidad eso hay mucha más información, muchísima más. Con Sofía creo que nos vamos a reunir hoy a hacer como un resumen antes de perder la información, ahora que la tenemos fresca. Si ustedes quieren, podríamos después compartirles más secretos porque fue mucha la información. Muchísima información que nos dio, demasiado, muchísimo. Fueron 3 días, 12 horas, cada día trabajando con ella y mucha información. A veces que dice uno, leo tal cosa, leo tal otra, pero nos llevó un ejercicio donde nos hizo una meditación, nos llevó a lo profundo, nos hizo entrar al subconsciente y dentro del subconsciente, en medio del adormecimiento, nos dijo, escriban lo que quieren, sus sueños, y todas, escriban. Pero en ese momento cuando esto, todavía estábamos, así como cuando nos levantamos en la mañana, exactamente los primeros 10, 15 minutos después de que uno se despierta, exactamente en medio de ese adormecimiento, nos hizo escribir los sueños que queríamos. No, es que nos hizo muchísimos sí, nos dio muchos regalos. Nos dio una pirita para la pirita era Sofía para la abundancia, ¿cierto? Es para materializar la abundancia, una pirita. Y nos dio, por ejemplo, esta cartillita con unas cosas específicas para materializar en 90 días. En 90 días, como lo que tiene Laín García. Lo que tiene Laín. Laín tiene un video. 90. Sí, correcto. Laín tiene un video específico para manifestar y ella acá lo tiene. Y también daba como la importancia de resaltar, decía que algo que no se podía olvidar a diario era resaltar los logros que teníamos. Entonces uno de los ejercicios que me pareció precioso, en un momento teníamos que hacer una lista de todo lo que hemos logrado en la vida. Entonces decía que nosotros como humanos, sí, como humanos a veces nos damos como mucho látigo frente a las cosas, porque por ejemplo nos ponemos una meta y no se logró, finalmente se fue para otro lado, entonces uno se centra en eso, pero entonces si se da cuenta esa lista de cosas negativas y después la socializábamos y hacíamos como un ejercicio con música, con We Are the Champions de Queen, precisamente. Entonces, como que eso lo hacía uno aterrizar de qué tanto es capaz de lograr en la vida, que es un montón de cosas. Entonces, ya como que hizo reafirmar el poder de cada una y de cada uno de los asistentes, porque también había nombres.
Y decía que el ejercicio de esto, que lo que nunca, nunca, nunca tenía que olvidarse era que al menos escribir un logro en el día. Entonces decía, si usted haya tenido el peor día de su vida, diga, logré amanecer vivo. Mi corazón funcionó, mis pulmones funcionaron, pero que uno no se podía, lo que le entendí es, no se puede usted dormir sin entender los logros del día. Por pequeños, medianos o grandes que sean, siempre, siempre reconózcase los logros y va a entender como el poder que hay dentro de usted. Dentro de ese ejercicio yo quedé con un grupo en el que me pareció curioso que le decía a Mari, quedé con una señora que la tarea, cuando ella tenía que gritar, dijo, yo no tengo nada que gritar, porque eso sería como vanidad, tener que decir lo que he logrado. Entonces me acordaba de la gente que tiene muchísimo y como que ya no le encuentra sentido a la vida. Yo, ¿para qué yo necesito contar que tengo 20 apartamentos, 10 casas, una casa en la playa? ¿Para qué necesito presumir lo que yo tengo? Y yo quedé así como ya no le encuentra sentido a la vida. Tiene todas las cosas materiales que ya no le encuentra sentido a la vida. Y todas gritábamos, ay, yo logré tal cosa, yo logré tal otra, no podía tener hijos, tuve hijos, un hijo, cosas que, y lo gritaban con tanta emoción, con tanta felicidad. Y cuando llegamos a ella, era como si ya, como su vida estuviera enfocada en lo material. Y se sentía, todas quedamos así como, porque todo el mundo estaba muy feliz gritando sus logros de cosas, así fueran cosas pequeñas. Y entonces Tatiana nos recordaba que todos los días teníamos que felicitarnos por algo que lográramos, por algo que era importante para nosotros. Y algo que también que decíamos con Mari era que en el día lo que no nos gustaba, así como decía lo de Neville Goddard, que es lo de las tijeras de podar, es escribir lo que no nos gusta en un papelito y quemarlo. Ella decía, lo que no quieren, deséchenlo. En el día, deséchenlo. Y otro ejercicio que nos hacía, era que cada 8 días nos testeáramos, como en este caso era sobre la abundancia, los pensamientos que repetíamos. Entonces, también lo podemos hacer en todas las áreas. ¿Cuál es mi área que tengo más débil? Tal área, entonces esa área la cojo cada 8 días y la paso por un proceso de examinarla. ¿Cuáles son mis pensamientos repetitivos en esa área? Porque tarde o temprano los voy a volver a crear. Entonces, nos decía, cada 8 días hágase en ese testeo de examinarse cuáles son esos pensamientos que más incurren para que no se vuelvan a presentar y para que logre salir de esa situación, para que los haga conscientes. Otro, Mari. Otro, siempre decía, y es que que uno de los tips es siempre enviar el amor por delante a todo lo que yo hago, desde que me despierto, a donde entro. Otra cosa de las que dijo al final una de las meditadoras era, para nosotros siempre estamos en campos morfológicos, eso lo explicó. Entonces, y supongo que ustedes, que entiendo que acá hay varias personas que saben mucho de ese tema, entonces ella decía que cuando estamos en vibración alta y que para que no se nos baje la energía porque mezclamos con otros campos morfológicos, nos enseñaba a hacer un ejercicio. Entonces yo no sabía, por ejemplo, esto, que el corazón espiritual queda es acá. No acá en el corazón, sino queda justo en el centro del pecho. Entonces ella decía que era imaginarse un punto aquí central en el pecho, que atraviesa la espalda, y justo en la mitad de ese campo, ese punto es el centro del corazón. Entonces era unir las manos, subir, 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 y acá uno llegaba y abría, a ver, les digo, abría así las manos y cortaba el campo, cubría uno su campo morfológico para que el campo morfológico de las otras personas no le afectara. Acá lo que hice fue un círculo, y además
había que decirlo. Otra cosa que decía ahora que hablamos de la loca de la casa era que tocaba darle siempre órdenes a la mente. Entonces decirle a la mente, tú no me gobiernas. Tú no me gobiernas, y era darle la orden y empezar. Ella decía que despertar más el femenino, la energía femenina, para escuchar ese corazón espiritual, porque todas las respuestas están ahí, todas. ¿Qué otra cosa importante? Sí, decía que casi todos teníamos como una creencia limitante que tiene que ver con no merecer. Entonces eso tenía que ver con darse permiso de recibir. Y eso tiene que ver con la energía femenina, porque la energía femenina es la vasija que recibe, en tanto la energía masculina es la acción, lo que da. Eso también decía que otra cosa, decía que todo teníamos que hacerlo con una intención, que siempre le pongamos una intención a lo que vamos a hacer, a todas las acciones. Otra cosa que también dijo es que podemos tener las metas que queramos, pero en el momento que le quitamos la expectativa y el apego por hacerlo realidad, todo fluye y se da. ¿Qué otra cosa? Sí, habló mucho del fluir, de desprendernos del objetivo, y ella decía que su meta era siempre dinero, tener dinero, 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 dinero. Y dice que en este momento, más que engancharse con el dinero y que sea su centro del universo, dice que aprendió a vivir en esa quinta dimensión, en esa parte hermosa de poder tener todo con solo sentirlo, solo ponerle el corazón, el sentimiento para poderlo crear. Entonces se dio cuenta que ya no se necesita, digamos que no necesita el dinero para tener que comprar las cosas, sino que dice, puedo vivir en una isla con una palma de coco y alimentarme de agua de coco. Y sé que en el corazón, lo que yo deseo con el corazón, lo obtengo en el tiempo. Tengo la fe que me llega en el tiempo, Y en el tiempo determinado. Nos enseñó un método de manifestación el último día, que al principio no lo entendíamos, pero al final le tocó hacer un gráfico y lo entendimos. Entonces, ella decía que en el pensamiento, entonces, para lo que sabemos, que pasan muchos, como 70,000 pensamientos al día por cada persona, creo que es un número así gigantesco. Entonces, ella decía, hacía un gráfico y decía, por ejemplo, que pasaba un pensamiento y el pensamiento tiene una duración. Acá empieza, aquí transcurre y acá termina. Entonces ella decía que lo dejáramos terminar. Entonces, entre pensamiento y pensamiento acá, si ven acá dice otro dibujito, se puede, si logramos crear acá un espacio entre pensamiento y pensamiento, en este vacío, aquí, entre estos dos pensamientos, entre este vacío se puede crear. Y ahí se empieza a manifestar. ¿Qué otra cosa, Sofía? Hagamos el resumen y se los compartimos. Sí, mejor, es que es mucha información. O sea, es un montón de información, pero sí nos dio hartas técnicas de manifestar. Ella decía que, por ejemplo, una de las cosas era, si yo tengo la coherencia de la mente con mi corazón espiritual, ella pintaba acá un circulito encima de la cabeza y decía que esto, lo que yo le entiendo, ahí va la quinta D, porque era la conexión con lo divino, con el ser superior. Si solamente conecto, basta estos dos, corazón-mente, y automáticamente se conecta con la quinta D, con lo divino, y obviamente se manifiesta. Otra cosa importante que dijo era que hay que aceptar las cosas. Eso también era importante, aceptar las cosas como, por ejemplo, si uno dice, pido, no sé, pido para este mes, no sé, un ingreso de 10 millones de pesos, me estoy inventando, y llegó uno. Entonces, igual hay que agradecer. Hablaba de la importancia del agradecimiento, como el dejar fluir las cosas y pensar que en ese momento recordar un evento del pasado, por ejemplo, que
uno quería, digamos, un trabajo y ese trabajo no se dio por la circunstancia que sea. En ese momento fue algo que uno dice, ay, no, pero ¿por qué no se dio si tenía todos los requisitos? Bla, bla, bla. Pero pasado el tiempo, se da cuenta uno que el camino correcto no era por ahí. Precisamente eso no tenía que salir porque se le iba a abrir una puerta más grande. Eso mismo decía que pasaba con las metas, que las metas puede ser que en un momento no se dan una parte muy pequeña, pero que hiciéramos ese recuento en nuestras cabezas, que todo tiene una perfección divina y asumirlo desde ese punto de vista. Bueno, eso sí, les vamos a hacer el resumen porque hay más información, eso era, cada momento había mucha información. ¿Y cuál es el apellido de la coach? Ella se llama Tatiana Arias, es colombiana, es una coach que empezó solamente con un movimiento de mujeres, pero ahora entiendo que por lo menos el encuentro que hizo de los 2 primeros días sí, habían hombres, pues no tantos porque su fuerte es mujer, son como las mujeres, pero sí era muy importante que estuviera la energía masculina ahí, ¿no? Con hombres en ese evento. Bueno, muchísimas gracias por esa información y yo creo que pues todo lo que nos aporte al grupo, bienvenido sea, y ustedes son las únicas que pueden decir cómo nos transmiten ese conocimiento, si a través de un escrito o a través de una interacción con todo lo que aprendieron y nos puedan aportar. Entonces, se lo dejamos a ustedes para que lo definan y entonces ya vamos cerrando o cerramos ya la reunión. Para el próximo, para la próxima reunión vamos a trabajar el principio del ritmo, ¿sí? Y continuamos en eso y quedaría pendiente para mirar a ver cuándo hacemos el ejercicio de la glándula pineal, la meditación con la glándula pineal, y podíamos hacer, no sé si les parece, una sesión donde hagamos lo de la glándula pineal y ustedes nos cuenten de una manera mucho más práctica y nos ponen a hacer algunos ejercicios, porque yo creo que uno aprende más a través de esos ejercicios y las mismas personas que lo dirigen aprenden más cuando enseñan a los demás. Entonces ustedes nos dirán, ¿sí? Entonces para la próxima reunión, el ritmo y ahí definan ustedes cuándo podemos hacer una reunión, porque vale la pena recoger esa información, ¿sí? Y hacer ese aprendizaje. Sí. Bueno, entonces Un punto, es que no sé si lo estoy haciendo mal, pero yo he intentado ver los videos y en el link que nos enviaron solo están puestos 3 videos. No sí, sé si es que hay otro link. No, están puestos 3 videos y Camilo está montando los otros y va a ponerlos todos, ¿sí? Por favor, gracias. Sí, Sí, entonces buenas noches. sí, a Camilo. Sí, es que tengo que revisarlos que no salga alguna música porque mi cuenta, por lo que la otra vez publiqué unos videos del doctor Joe Dispenza, me toca revisarla bien o si no me sancionan y me cierran la cuenta de YouTube. Entonces me toca ver todos los videos antes de subirlos que no tengan nada o mutear esa partecita o meterle algo para que no me vaya a YouTube a sancionar. Okay. Bueno, gracias Camilo. Sí, muy señor. amable. Y para recordarles la cuotica o la cuota para mantener este acompañamiento que nos da Camilo, ¿sí? Sí. Bueno, muy gentiles, feliz noche para todos. En 8 Muchas días. gracias. Gracias. Y gracias.